Mi novia comparaba todo lo que hacía con su ex hasta que entendí que nunca lo superó. Cuando conocí a Valeria pensé que finalmente estaba entrando en una relación madura. Era inteligente, divertida, cariñosa y al inicio parecía increíblemente interesada en mí. Después de varias relaciones agotadoras, honestamente sentí alivio estando con alguien que aparentaba tener las cosas claras emocionalmente. El problema es que hubo algo raro desde el principio que decidí ignorar porque quería que funcionara. Hablaba demasiado de su ex. Y no me refiero a mencionarlo ocasionalmente como hace cualquier persona normal cuando cuenta parte de su pasado. Hablo de alguien que lograba meterlo prácticamente en cualquier conversación. Al inicio parecían comentarios pequeños. A mi ex también le gustaba este restaurante. Mi ex odiaba esa película. Mi ex siempre hacía esto mejor. Cosas así. Y aunque sí me incomodaban un poco, intentaba convencerme de que probablemente solo era costumbre porque habían estado juntos muchísimos años. El problema fue que mientras más avanzaba nuestra relación, más constantes y personales se volvían las comparaciones. Todo empezó a sentirse como una competencia donde yo ni siquiera sabía que estaba participando. Si cocinaba algo para ella, terminaba diciendo que su ex condimentaba distinto. Si la llevaba de viaje, mencionaba cómo él organizaba mejor ciertas cosas. Incluso detalles absurdamente pequeños terminaban convertidos en comparación. La música que escuchaba. Cómo manejaba. Cómo reaccionaba durante discusiones. Todo. Y lo peor era que jamás lo hacía de forma completamente agresiva. Siempre parecía casual, casi inocente, como si no entendiera realmente el efecto que tenía escuchar constantemente sobre otro hombre mientras intentas construir una relación con ella. Durante meses intenté ignorarlo porque sinceramente la quería muchísimo. Además, cada vez que insinuaba que me molestaban esas comparaciones, ella reaccionaba exactamente igual. Me decía que estaba exagerando, que solo estaba hablando de experiencias pasadas y que claramente yo tenía inseguridades si algo tan pequeño me afectaba tanto. Así que terminé haciendo lo que probablemente hace muchísima gente en relaciones así, empecé a callarme cosas para evitar parecer celoso o inmaduro. Pero mientras más me callaba, peor se volvía todo. Lo más agotador era la sensación constante de estar siendo evaluado contra alguien que ya conocía perfectamente cómo hacerla sentir cómoda. Porque claro, ellos habían estado juntos casi 7 años. Compartieron universidad, primeros trabajos, viajes, prácticamente toda su vida adulta temprana. Y aunque racionalmente entendía que era normal que tuviera recuerdos con él, emocionalmente empezó a sentirse como si nunca hubiera salido realmente de esa relación. El problema fue que todo explotó durante una discusión aparentemente pequeña. Una noche estábamos cenando tranquilos cuando terminé olvidando algo relacionado con unos boletos para un concierto. Honestamente no era grave. Solo un error normal. Pero Valeria inmediatamente soltó una frase que me dejó completamente frío. Dijo, Daniel jamás olvidaba cosas importantes conmigo. Daniel. Su ex. Y lo peor no fue solo la comparación. Fue el tono. Esa mezcla entre decepción y nostalgia que honestamente me hizo sentir como si en ese instante ya no estuviera realmente conmigo, sino recordando cómo era estar con él. Y mientras la miraba sentada frente a mí, entendí algo que llevaba demasiado tiempo intentando ignorar, probablemente nunca dejé de competir contra alguien que ni siquiera seguía presente físicamente en nuestra relación. Después de esa cena ya no pude seguir fingiendo que las comparaciones no me estaban afectando. Porque una cosa es que tu pareja mencione ocasionalmente a alguien de su pasado, y otra muy distinta es sentir constantemente que estás siendo medido contra otra persona. Y lo peor era que mientras más intentaba ignorarlo, más empezaba a notar cuánto espacio seguía ocupando Daniel dentro de la cabeza de Valeria. Después de aquella frase sobre los boletos, intenté hablarlo tranquilo. Le dije que sinceramente empezaba a cansarme sentir que cualquier error mío terminaba comparado con algo que hacía su ex. Pero reaccionó exactamente igual que siempre. Se molestó. Me dijo que estaba exagerando, que ella no podía borrar 7 años de su vida solo para que yo me sintiera cómodo y que el problema real era mi inseguridad. Y durante un tiempo volví a creerle. Porque cuando alguien constantemente invalida lo que sientes, llega un punto donde empiezas a cuestionarte si realmente estás reaccionando mal. Así que otra vez terminé tragándome todo para evitar discusiones. El problema fue que las comparaciones empezaron a volverse muchísimo más personales. Ya no eran solamente cosas pequeñas o recuerdos casuales. Empezó a compararme emocionalmente con él. Cómo manejaba discusiones. Cómo la hacía sentir querida. Incluso la forma en que reaccionaba cuando ella estaba triste. Todo terminaba convirtiéndose en una especie de referencia constante hacia Daniel. Y lentamente empecé a sentir algo horrible dentro de la relación, agotamiento.
Porque nunca importaba realmente cuánto me esforzara, siempre existía alguien invisible sentado entre nosotros funcionando como estándar. Lo peor fue que empecé a notar que Valeria hablaba de su ex con una nostalgia rarísima. No sonaba como alguien recordando simplemente una etapa importante de su vida. Sonaba como alguien que todavía seguía emocionalmente conectado a todo eso. A veces incluso sonreía mientras contaba historias sobre él y después parecía darse cuenta demasiado tarde de cómo me había quedado mirando. Pero lo que terminó destruyéndome la cabeza ocurrió unas semanas después. Estábamos viendo una serie tranquilos cuando apareció una escena de una pareja discutiendo y reconciliándose. Y sin pensarlo demasiado, Valeria soltó algo que me dejó completamente helado. Dijo, Daniel siempre sabía exactamente qué decir después de una pelea. Esa vez ya ni siquiera intenté disimular lo que sentía. Le pregunté directamente por qué seguía pensando tanto en él si supuestamente esa relación estaba completamente superada. Y el ambiente cambió instantáneamente. Porque por primera vez no respondió rápido. Se quedó callada unos segundos antes de decir que era normal recordar cosas importantes de alguien con quien compartiste tantos años. Pero esa pausa me golpeó muchísimo más que la respuesta. Porque sentí algo horrible en el pecho en ese instante. Como si una parte de mí ya supiera la verdad antes incluso de aceptarla completamente. Y lo peor vino después. Porque esa misma noche, mientras ella se bañaba, vi accidentalmente una notificación en su teléfono que me dejó completamente frío. Era una foto antigua que había aparecido en sus recuerdos automáticos. Una foto de ella abrazando a Daniel. Pero lo que realmente me destruyó no fue la imagen, fue ver que la había guardado otra vez en favoritos apenas unos días antes. Y mientras miraba esa pantalla, entendí algo que llevaba demasiado tiempo intentando negar, probablemente yo nunca fui realmente el inicio de una nueva historia para Valeria. Solo fui la persona que apareció mientras todavía seguía atrapada emocionalmente en la anterior. Después de ver esa foto ya no pude seguir engañándome. Porque una cosa es conservar recuerdos viejos de una relación importante, y otra muy distinta es seguir volviendo a ellos constantemente mientras intentas construir algo nuevo con otra persona. Lo peor fue la sensación que me quedó después de descubrirlo. Esa mezcla horrible entre inseguridad y tristeza donde empiezas a preguntarte si realmente alguna vez estuviste compitiendo en igualdad de condiciones. Porque mientras yo estaba enamorándome cada vez más de ella, Valeria seguía emocionalmente conectada a alguien más. Esa noche casi no dormí. No dejaba de pensar en todas las comparaciones, en la nostalgia con la que hablaba de Daniel y en cómo siempre terminábamos discutiendo cada vez que yo intentaba expresar que algo me dolía. Y mientras más vueltas le daba, más claro veía algo que llevaba muchísimo tiempo ignorando, nunca me sentí realmente suficiente dentro de esa relación. Siempre había algo invisible comparándome con él. Cómo hablaba. Cómo reaccionaba. Cómo organizaba las cosas. Cómo la hacía sentir. Todo terminaba regresando de alguna forma a Daniel. Al día siguiente decidí enfrentarla directamente otra vez, pero esta vez ya no desde la molestia o los celos. Quería escuchar la verdad. Le pregunté por qué seguía guardando fotos de él en favoritos si supuestamente esa relación estaba completamente cerrada. Y la reacción que tuvo me dejó todavía peor. Porque primero se quedó completamente callada mirando el teléfono, como si no supiera qué responder. Después empezó a decir que estaba invadiendo su privacidad y que esas fotos no significaban nada realmente. Pero mientras hablaba, había algo en su expresión que me destruyó por dentro. Culpa. No molestia. Culpa. Y creo que ahí fue donde una parte de mí terminó de entender algo que llevaba demasiado tiempo negando. Porque las personas que realmente ya soltaron una relación no reaccionan así. No parecen atrapadas entre justificar recuerdos y esconder emociones. Lo peor vino después, cuando finalmente le pregunté algo que llevaba meses atorado dentro de mí. Le pregunté directamente si todavía seguía enamorada de Daniel. El silencio que quedó después de esa pregunta fue probablemente una de las cosas más dolorosas que he vivido. Porque no respondió inmediatamente. Se quedó mirando hacia otro lado varios segundos antes de decir algo que me dejó completamente vacío por dentro. Dijo que no sabía. No sabía. Escuchar eso después de todo el tiempo que llevábamos juntos me destruyó muchísimo más que cualquier pelea anterior. Porque ya no estábamos hablando de inseguridades mías o comparaciones pequeñas. Estábamos hablando de una mujer que seguía emocionalmente confundida respecto a alguien de su pasado mientras construía una relación conmigo. Y lo más duro fue que incluso después de admitir eso parecía esperar que yo entendiera su confusión. Empezó a decir que las relaciones largas dejan marcas difíciles de borrar, que no era tan simple olvidar a alguien con quien compartiste tantos años y que yo estaba convirtiendo todo en algo más dramático de lo que realmente era. Pero ya no podía seguir minimizando lo que sentía.
Porque mientras la escuchaba, entendí algo devastador: nunca estuve construyendo una relación con alguien completamente disponible emocionalmente. Estuve intentando llenar el espacio que dejó otra persona que jamás salió realmente de su corazón. Después de escucharla decir no sé, sentí algo romperse dentro de mí de una forma difícil de explicar. Porque una cosa es sospechar que alguien no ha superado a su ex, y otra completamente distinta es escucharlo prácticamente confirmado por la persona que amas. Lo peor fue darme cuenta de cuánto tiempo llevaba intentando convencerme de que las comparaciones eran detalles pequeños cuando en realidad siempre apuntaron al mismo problema. Valeria nunca cerró realmente esa relación. Y mientras yo intentaba construir algo nuevo con ella, una parte de su cabeza seguía viviendo emocionalmente en el pasado. Esa conversación terminó volviéndose muchísimo más dolorosa de lo que imaginaba. Porque mientras hablábamos, empezaron a salir cosas que sinceramente creo que llevaba guardando desde hacía muchísimo tiempo. Admitió que cuando terminó con Daniel jamás sintió un cierre real. Que la ruptura fue complicada, llena de idas y vueltas, y que durante meses siguieron hablándose incluso después de separarse. Y mientras la escuchaba, empecé a entender por qué nunca parecía completamente presente conmigo. Porque emocionalmente todavía seguía atrapada en todo aquello. Lo peor fue cuando le pregunté por qué empezó una relación conmigo si todavía estaba tan confundida. Y su respuesta me destruyó completamente. Me dijo que conmigo se sentía tranquila, segura y querida, pero que una parte de ella todavía seguía intentando entender cómo perdió algo tan importante con Daniel. Escuchar eso me hizo sentir como si me hubieran vaciado por dentro. Porque en ese instante entendí algo horrible: yo nunca fui realmente una elección completa para ella. Fui el lugar donde intentó refugiarse mientras seguía rota por alguien más. Y mientras más hablábamos, más empezaban a encajar muchísimas cosas. Las comparaciones constantes. La nostalgia. La forma en que defendía tanto hablar de él. Incluso las discusiones donde me acusaba de inseguro cada vez que yo expresaba incomodidad. Todo tenía sentido ahora. Porque aceptar que me estaba lastimando implicaba aceptar también que jamás dejó completamente atrás a Daniel. Lo más duro vino después. Porque por primera vez le pregunté algo que llevaba demasiado tiempo evitando. Le pregunté si alguna vez me había amado realmente a mí, o si simplemente amaba como la hacía sentir mientras intentaba superar a otra persona. Y el silencio que quedó después de esa pregunta me destruyó muchísimo más que cualquier respuesta. Porque no respondió inmediatamente. Solo empezó a llorar. Y creo que ahí fue donde entendí la verdad completa sin necesidad de escucharla en voz alta. Lo peor fue que una parte de mí todavía quería quedarse. Todavía quería creer que podíamos arreglarlo, que quizá con suficiente tiempo ella terminaría soltando completamente el pasado. Pero al mismo tiempo había otra parte de mí completamente agotada de competir contra alguien que ni siquiera estaba presente físicamente en nuestra relación. Porque llega un punto donde el amor deja de sentirse como una conexión y empieza a sentirse como un examen constante donde siempre estás intentando alcanzar el recuerdo idealizado de otra persona. Y honestamente creo que eso fue lo que terminó destruyéndome más dentro de esa relación. Nunca sentí que Valeria me mirara completamente solo a mí. Siempre había una sombra invisible entre nosotros. Daniel seguía sentado emocionalmente en cada discusión, en cada comparación y en cada momento donde ella esperaba que yo reaccionara igual que él. Y ahí fue cuando finalmente empecé a preguntarme algo que me dio muchísimo miedo aceptar: quizá no importa cuánto quieras a alguien, si su corazón sigue mirando hacia atrás, nunca vas a lograr que realmente camine contigo hacia adelante. Después de esa conversación ya nada volvió a sentirse igual entre nosotros. Porque una vez que alguien admite que todavía no sabe si superó realmente a su ex, es imposible volver a mirar la relación con los mismos ojos. Y lo peor fue que mientras más intentaba seguir adelante como si nada hubiera pasado, más empezaba a notar cuánto había sacrificado emocionalmente intentando ocupar un lugar que nunca estuvo realmente vacío. Valeria empezó a actuar muchísimo más cariñosa después de aquella pelea. Me escribía más seguido, intentaba planear citas, me abrazaba constantemente y parecía desesperada por recuperar cierta normalidad entre nosotros. Pero en lugar de hacerme sentir mejor, todo empezó a sentirse triste. Porque ya no podía dejar de preguntarme si realmente me estaba amando a mí o si simplemente tenía miedo de perder la estabilidad emocional que encontraba conmigo. Y creo que esa fue la parte más dolorosa de todo esto. Darme cuenta de que puedes querer muchísimo a alguien y aún así sentir que nunca fuiste realmente elegido por completo. Lo peor fue que las comparaciones no desaparecieron del todo. Incluso después de toda aquella conversación, Daniel seguía apareciendo indirectamente en cosas pequeñas. Una canción. Un lugar. Una historia graciosa del pasado. Y aunque ahora intentaba frenarse más rápido cuando lo mencionaba, el daño ya estaba hecho.
Porque cada vez que su nombre aparecía otra vez, sentía inmediatamente esa presión horrible en el pecho. Como si me recordaran constantemente que había una parte de ella viviendo todavía en una relación donde yo nunca estuve. Una noche todo terminó explotando definitivamente. Estábamos cenando tranquilos cuando empezó a contarme una historia vieja sobre un viaje que hizo con Daniel años atrás. Y mientras hablaba, la vi sonreír de una forma que hacía muchísimo tiempo no veía cuando hablaba de nosotros. Esa mezcla entre nostalgia, emoción y tristeza me golpeó tan fuerte que prácticamente dejé de escuchar el resto de lo que decía. Porque en ese instante entendí algo devastador, ella seguía extrañándolo. Tal vez no de forma completamente consciente todo el tiempo, pero seguía haciéndolo. Y creo que por primera vez dejé de sentir rabia y empecé a sentir solamente cansancio. Cansancio de competir contra recuerdos. Contra años compartidos. Contra una versión idealizada de alguien que seguía viva dentro de su cabeza. Entonces le pregunté algo que llevaba demasiado tiempo guardándome. Le pregunté si sinceramente creía que habría estado conmigo si Daniel hubiera querido volver con ella antes de conocerme. Y el silencio que quedó después de esa pregunta me destruyó completamente. Porque otra vez no respondió inmediatamente. Bajó la mirada y empezó a llorar antes siquiera de decir una palabra. Y ahí entendí la verdad completa. No necesitaba escucharla decirlo. La respuesta ya estaba en ese silencio. Lo peor fue que verla llorar también me rompió a mí. Porque sé que una parte de ella sí me quería. Pero también entendí algo dolorosísimo: querer a alguien no siempre significa estar listo emocionalmente para amarlo de la forma correcta. Y mientras la miraba sentada frente a mí, llorando porque finalmente ambos entendíamos lo que llevaba demasiado tiempo pasando entre nosotros, sentí una tristeza enorme por los dos. Porque ninguno era realmente el villano de esta historia. Ella nunca sanó completamente una relación que la marcó demasiado, y yo terminé intentando construir un futuro con alguien que todavía seguía mirando hacia atrás. Después de aquella conversación sentí que algo dentro de mí finalmente se agotó. Ya no era rabia, ni celos, ni siquiera inseguridad. Era cansancio. El tipo de cansancio que aparece cuando llevas demasiado tiempo intentando demostrarle a alguien que puedes ser suficiente mientras en el fondo sabes que está comparando tu amor con el recuerdo de otra persona. Y creo que eso fue lo que más me destruyó al final. No sentir que estaba perdiendo contra Daniel, sino entender que nunca tuve realmente una oportunidad justa desde el principio. Los días siguientes fueron extrañísimos entre nosotros. Valeria intentaba actuar normal, pero ya ninguno podía fingir que aquella conversación no había cambiado todo. Había momentos donde me abrazaba fuerte, como si quisiera retener algo que sentía escapándose, y otros donde simplemente se quedaba callada mirando el vacío. Y mientras más la observaba, más entendía algo doloroso: ella tampoco sabía realmente qué hacer con todo lo que sentía. Porque creo que sí me quería. Pero también seguía emocionalmente atrapada en una historia que jamás cerró correctamente. Lo peor fue darme cuenta de cuánto tiempo pasé culpándome a mí mismo dentro de esa relación. Pensando que quizá yo era demasiado sensible, demasiado inseguro o demasiado celoso. Pero no. El problema nunca fue solamente mi inseguridad. El problema era que mi novia seguía emocionalmente conectada a otra persona mientras intentaba construir una vida conmigo. Y eso termina destruyendo lentamente cualquier relación, aunque haya cariño real de por medio. Una noche finalmente tuvimos la conversación que ambos llevábamos evitando desde hacía semanas. Le pregunté directamente si de verdad se veía construyendo un futuro conmigo o si una parte de ella seguía esperando, aunque fuera inconscientemente, volver a sentir algo parecido a lo que tuvo con Daniel. Y esa vez ni siquiera intentó esquivar la pregunta. Empezó a llorar casi inmediatamente. Me dijo que estaba cansada de sentirse confundida, que llevaba muchísimo tiempo intentando convencerse de que ya había superado esa relación y que conmigo realmente intentó empezar de nuevo. Pero después dijo algo que terminó rompiéndome completamente por dentro. Me confesó que cada vez que las cosas entre nosotros iban mal, automáticamente empezaba a comparar todo con su relación pasada. Cómo la hacían sentir las discusiones, cómo Daniel reaccionaba, cómo eran antes las cosas. Y escuchar eso fue como confirmar el miedo que llevaba meses sintiendo. Porque entendí que nunca estuvimos solos dentro de nuestra relación. Siempre hubo una tercera presencia invisible ocupando espacio entre nosotros. Lo más duro fue que en ese momento ya no sentí enojo hacia ella. Solo tristeza. Porque creo que Valeria tampoco quería seguir viviendo atrapada en el pasado. Pero algunas personas empiezan relaciones nuevas creyendo que el tiempo y el cariño van a borrar heridas que todavía siguen abiertas, y al final solo terminan lastimando a alguien más en el proceso. Esa noche terminé la relación. Y ha sido una de las decisiones más dolorosas que he tomado en mi vida. Porque todavía la amaba muchísimo.
Pero también entendí algo que probablemente necesitaba aceptar desde hacía tiempo: no puedes construir algo sano con alguien que todavía sigue emocionalmente mirando hacia atrás. Y lo peor es que muchas veces ni siquiera lo hacen con mala intención. Simplemente todavía no han soltado realmente a la persona anterior. Meses después sigo pensando mucho en todo lo que pasó. Y aunque durante mucho tiempo sentí que quizá fallé o que no fui suficiente, ahora entiendo algo diferente. Nunca se trató realmente de mí. El problema era que Valeria intentó empezar una nueva historia cuando todavía seguía atrapada emocionalmente en la anterior. Y lo más duro que aprendí después de todo esto es algo que jamás voy a olvidar: cuando alguien no ha superado realmente a su ex, tarde o temprano terminas sintiendo que no estás construyendo una relación con esa persona, sino intentando competir contra un recuerdo que todavía sigue vivo dentro de ella.